Bueno, buenas tardes, días, maestra. Nosotros somos el equipo conformado por Eric Radamés Angulo Rubio, Gabriela Osuno Iribe, Karen Viviana Baiz Orona y yo, Marco Antonio López Alvarado. Le vamos a presentar el tema de la ética en las instituciones y organizaciones, el cual contiene los siguientes temas. Vamos a abarcar los temas que son el proceder ético en las instituciones y organizaciones, el código de ética de las instituciones y las organizaciones, casos concretos del proceder ético en las instituciones, y organizaciones, la responsabilidad social de las instituciones y organizaciones, desarrollo del concepto de responsabilidad social, contexto actual de la responsabilidad social, derechos humanos laborales, conceptos generales y por último abarcaremos el tema de la observancia de los derechos humanos laborales. Ok, por el momento le cedo la palabra a mi compañera Karen para iniciar con los temas. Adelante. Proceder ético en las instituciones y organizaciones. Toda empresa o organización debe estar respaldada de un código ético por donde se rigen todo su personal, además en su responsabilidad social de cumplir con la comunidad donde con su cliente. También se ocupa con frecuencia la ética empresarial del estudio de las virtudes personales que han de estar presente en el mundo de los negocios. Estas deben resguardarse además en pro de conservar su ética y garantizarla. El avalarse de códigos de ética. Hace tiempo que las grandes corporaciones aprendieron que las mayores sanciones que pueden sufrir no son las impuestas por los gobiernos, sino la pérdida de su reputación y de la confianza de los mercados. Las instituciones procuran normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. Se aplica por lo general a las normas de conducta y costumbres consideradas importantes para una sociedad, como las particulares, organizaciones formales de gobierno y servicio público. Código de ética de las instituciones y organizaciones. Las instituciones son mecanismos de orden social que procuran normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. Las instituciones en dicho sentido trascienden las voluntades individuales al identificarse con la imposición de un propósito, en teoría considerado como un bien social, es decir, normal para ese grupo. Su mecanismo de funcionamiento varía ampliamente en cada caso, aunque se destaca la elaboración de numerosas reglas o normas que suelen ser poco flexibles. El término institución se aplica por lo general a las normas de conductas y costumbres consideradas importantes para una sociedad, como las particulares, organizaciones formales de gobierno y servicio público. Casos concretos del proceder ético en las instituciones y organizaciones. El código de ética es muy importante en cualquier organización e institución, ya que dirige e influye la actitud que deben tomar los miembros de dicha institución y también en la misma empresa. Bueno, continuando, tenemos la responsabilidad social de las instituciones, organizaciones y empresas. Esto es un estándar de comportamiento y una forma de autorregulación que tiene que llevar a cabo para garantizar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. En general, el término se refiere sobre todo a los comportamientos que son llevados a cabo de manera espontánea en las empresas, es decir, todas aquellas acciones que sean requeridas por ley, la formación de parte del comportamiento de la responsabilidad social, esto en las empresas claramente. En general, las acciones llevadas a cabo por una empresa, organización o institución debido a la responsabilidad social no suelen generar beneficios de manera inmediata a la compañía. Por el contrario, están pensadas para generar un beneficio social o ambiental a largo plazo. Okay. Tenemos varios tipos de responsabilidad. Tenemos el económico, es decir, el que debe generar un beneficio produciendo bienes de intereses para el público. Por otro lado está el legal, o la necesidad de seguir las normas y leyes de la comunidad en que se encuentren. Es decir, pues las leyes, básicamente. La ética
Pues esto es el deber que debe llevar a cabo las acciones éticamente correctas como el ciudadano del entorno y la contribución al bien, a los bienes de sus de sus empleados, perdón. Y por último tenemos la filantrópica, es decir, la necesidad de contribuir a la sociedad en general de forma desinteresada. Tenemos el desarrollo del concepto de la responsabilidad social. Esto añade al concepto original de responsabilidad un elemento determinante. Mueve a las personas, grupos y o instituciones a adaptar conductas éticas y caracterizadas por el compromiso activo y libre para alcanzar el bien común de la sociedad. Cuando nos referimos al bien común de la sociedad, entendemos que que está constituido en la sociedad política por cuatro elementos, los cuales son el ambiente propicio o favorable, que sería la paz social, la abundancia de bienes requeridos, es decir, el desarrollo sustentable, la accesibilidad a los bienes por todos los integrantes de la sociedad, o sea, la igualdad de oportunidades, y el orden establecido para lograr que todo lo anterior pueda acontecer, el orden social en este caso. Y por último, podemos decir que la responsabilidad social incluye, por lo tanto, lo que son los actores sociales que que puede ser adoptada en la sociedad civil en términos de individuos, grupales o institucionales. Condiciones éticas determinantes. Adaptación de una posición ética que permita la oposición consciente por los principios y valores y actitudes morales e intelectuales, y el compromiso activo y libre, el cual manifiesta la responsabilidad ante una obligación contraída. En nuestro caso, es la actitud del ser humano que debe tener ante la sociedad y ante los demás. Y por último, para ser redundantes, podríamos decir que por último tenemos la finalidad, la cual es alcanzar el bien común, que se supone resuelve los problemas de desarrollo de la sociedad, porque los problemas sociales no se resuelven con acciones caritativas que solo dan atención a los síntomas, sino que atacando sus verdaderas raíces, lo que implica la verdadera inversión social en el desarrollo que permita un avance de toda la sociedad. Por último, tenemos el contexto actual de la responsabilidad social. Esto es curioso a la hora de definir su significado, aquella, es decir, aquella que primero se entiende como una obligación moral, como una exigencia de justicia provocando recelos, sospechas y rechazos, se retoma después con toda firmeza como un recurso estratégico, como un instrumento al servicio de la eficacia y del beneficio económico. Sin embargo, por el camino, por el camino ha perdido toda la fuerza crítica e innovadora. Esta situación ya se había producido con otros conceptos del tipo normativo, como es el caso de la participación. El objetivo de este artículo consiste en presentar un concepto de responsabilidad capaz de ser entendido como un recurso moral, un recurso que nos permita aunar, aunar justicia y eficacia. Hace 10 años hablar de responsabilidad ante un foro empresarial era casi menos que imposible. No interesaba a nadie. Querían hablar de un concepto que implicaba intuir en todos la adquisición de compromiso más allá de los resultados económicos. Bueno, yo les hablaré sobre los derechos humanos laborales, los cuales los derechos humanos laborales son aquellas condiciones de vida indispensables y mínimas que garantizan la libertad e igualdad de los trabajadores. Es la posibilidad de formar un sindicato, de elegir representantes, perdón, y participar a favor de las demandas que tienen el derecho a plantear como trabajador. Los derechos humanos laborales no son solamente normas legales, sino también garantías sociales que te posibilitan condiciones mínimas de vida y de trabajo cuando dependes de una ocupación asalariada para vivir.
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos los define como las garantías que requiere un ciudadano para desarrollarse de manera integral y plena en la vida social como persona, como ser dotado de sentido y racionalidad. Los derechos humanos laborales no son necesariamente derechos humanos como los conocemos normalmente en la sociedad, son como garantizadas, pero en los ciertos ámbitos laborales únicamente. ¿En qué momento obtienes tus derechos? Bueno, según las leyes del contrato, cuando inicia tu contrato para prestar un servicio personal subordinado a cambio de un salario, ante todo son derechos humanos que nacen en nuestra propia naturaleza, sean hombres o mujeres. Importancia de conocerlos. Los derechos humanos laborales tienen una gran importancia a la hora de ejercer tu empleo, ya que esto te ayuda en diferentes situaciones, porque, por ejemplo, un ejemplo sería porque se violan con mucha frecuencia y solo conociéndolos es posible exigir su cumplimiento, además que los conoce puede compartirlos con otros, estos con otros y así sucesivamente. Algunos derechos fundamentales son el empleo estable, el salario suficiente, condiciones satisfactorias de trabajo, libertad sindical, contratación colectiva, huelga, derechos de género para las mujeres sobre todo, protección al trabajo de menores de edad de los 14 para abajo, irrenunciabilidad de derechos adquiridos y justicia laboral. Conceptos generales. Empleo estable implica la posibilidad de elegir libremente el trabajo y realizarlo de manera voluntaria, como el obtener empleo sin discriminación alguna, ser capacitado para realizar el trabajo, garantía de estabilidad mientras exista la materia de trabajo, protección contra el desempleo, reinstalación por despido, injustificación y ascenso con base a la antigüedad en el trabajo. Salario suficiente. Este consiste en una remuneración equitativa y satisfactoria que asegura al trabajador una existencia decorosa, completada si es necesario por otros medios de protección social, a percibir salario igual por el trabajo igual y a garantizar a trabajadores y trabajadoras su subsistencia cuando se jubilen mediante un sistema de pensiones. Significa remuneración idónea para satisfacer las condiciones mínimas que permitan llevar a una vida digna para el trabajador y su familia. Condiciones satisfactorias del trabajo. Estas se comprenden el horario de trabajo de acuerdo con la ley de o sea, la duración máxima de la jornada laboral será de 8 horas como la manda la Constitución Política de Chile, la cual es 45 horas semanales. Por ejemplo, descanso suficiente para recuperar energías perdidas, ambiente laboral seguro y saludable, indemnización por riesgo de trabajo, trato humano respetuoso. Seguro social, entendida de acuerdo con la Organización Institucional del Trabajo, OIT, como la protección que la sociedad proporciona a los miembros mediante una serie de medidas públicas con las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasiona la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por cada causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y ayuda a las familias con hijos. Es un derecho inaliable de mujeres y hombres, por lo tanto no puede haber paz ni progreso mientras la humanidad entera no encuentre la plena seguridad social. Derecho de equidad de género. Basados en el principio de igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de equidad de género garantizar a las trabajadoras el ascenso al empleo en la misma condición de los hombres, a recibir salario igual por trabajo igual, además del reconocimiento y respeto de los derechos por la maternidad y de gozar de un ambiente laboral de todo acoso.
hostigadamente o violencia, sea sexual, física o psicológica. Con ellos exigen igualdad de oportunidades para los hombres y mujeres, el ejercicio de todos los derechos, equidad entre ambos sin menoscabo de su empleo ni de sus derechos adquiridos. El derecho a no ser hostigados sexualmente, el derecho a que durante el embarazo no se exija esfuerzos que pongan en riesgo su salud en relación a la gestión de su bebé. Derecho que se le dé de un periodo mínimo de 6 semanas antes y 6 semanas después de parto, o de 3 semanas en el momento que se permita su salud en relación con la gestación y cuando lo decida la trabajadora, con salario íntegro conservado su empleo y derechos adquiridos. Derecho a guardería gratuita para sus hijos. Derechos de los menores trabajadores. Consiste en la prohibición del trabajo a menores de 14 años. El Estado tiene la obligación de garantizar vigilancia y protección efectiva para que los menores puedan continuar con sus estudios. Se deben de entender como la prohibición del trabajo para menores de 14 años. El Estado debe garantizar protección y vigilancia. En la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, los países firmantes del convenio reconocen al niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempleo de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación. Bueno, continuaré con libertad sindical. La libertad sindical es la posibilidad de asociarse o afiliarse para la defensa de los propios intereses de las y los trabajadores en un sindicato o cualquier otra forma de organización laboral sin intervención de autoridades ni de patrones en la vida sindical. Libertad para elegir a los representantes, protección contra el hostigamiento por causa de afiliación o liderazgo sindical y facultad de regular la vida interna de la organización mediante estatutos que garanticen el respeto de los derechos humanos fundamentales. Para el trabajador, esto significa la posibilidad de asociarse o afiliarse a un sindicato o cualquier otra forma de organización laboral para la defensa de propios intereses, para los suyos, sus propios intereses. La facultad de elegir a sus representantes por medio del voto libre, universal y secreto. Y la no intervención de autoridades o patrones en los asuntos sindicales. Sería contratación colectiva, entendida como la posibilidad de tomar en cuenta la voluntad de las y los trabajadores, así como las condiciones reales de la empresa, para la determinación bilateral de las condiciones de trabajo. Implica que los trabajadores organizados en un sindicato negocien con el patrón mayores y mejores prestaciones de las que establece la ley como las mínimas. En general, esto es decir, la posibilidad de que los trabajadores organizados en sindicato negocien con el gerente mayor y mejoren prestaciones de las que establece la ley como mínimas. Se da también cuando existe la participación equitativa de las dos partes, el sindicato y la empresa, la cual se conoce como bilateralidad contractual. La huelga, entendida como el acto legítimo de defensa de los derechos de las y los trabajadores frente a la empresa o el patrón. A través de la huelga, las y los trabajadores suspenden las labores del centro del trabajo para presionar al patrón con el fin de ejercer su derecho a la contratación colectiva, lograr un reparto justo y equitativo de las garantías que permita a las y los trabajadores realizar su trabajo con dignidad y alcanzar un mejor nivel de vida. Bueno, en general, la huelga consiste en la suspensión de labores del centro de trabajo para presionar a la empresa con el fin de conseguir mejores prestaciones de trabajo, obtener un reparto equitativo de ganancias que permita a los trabajadores vivir y trabajar con dignidad, así como ejercer derecho de contratación colectiva. Ok. Irrenunciabilidad de los derechos adquiridos. Ok, esta es una característica de los derechos humanos y en materia laboral implica que ningún trabajador o trabajadora puede renunciar a los derechos que reconoce la ley, como mínimos que se han adquirido con la celebración bilateral del contrato colectivo del trabajo. Esto a pesar de que puede existir un documento firmado ante alguna autoridad laboral o con testigos. En este derecho
conlleva la obligación del Estado y el patrón de respetar en todo momento los derechos de las y los trabajadores. Significa que no se puede renunciar a ningún derecho adquirido, aunque cuando exista un documento firmado ante testigo o cualquier autoridad, que el gobierno y la empresa tienen la obligación de respetar siempre los derechos del trabajador. Observancia de los derechos humanos laborales. Es la vigilancia de que estos no sean violentados, es el trabajo de la institución pública asegurarse de que los derechos de los trabajadores sean cumplidos. La observancia no está necesariamente ligada a los sindicatos de trabajadores, pero sí puede existir un apoyo mutuo en casos puntuales. Parte del deber es diagnosticar los problemas en los entornos laborales para así plantear métodos que mejoren las condiciones del trabajo donde sea necesario. La labor de la observancia es de gran relevancia para el desarrollo laboral. Sin ningún ente que evalúe el funcionamiento de los entornos de trabajo, las garantías de la mejora y el bienestar no existiría. Ok, el funcionamiento de la observancia debe ser administrado por las instituciones diseñadas para tal fin. La ONU cuenta con una institución cuya finalidad exclusiva es vigilar los derechos laborales. Su nombre es la Organización Internacional del Trabajo, o la OIT abreviando. Esta vela por el cumplimiento dentro de los países pertenecientes a la organización. Pero cada nación, por su parte, tiene organizaciones internas para encargarse de que los trabajadores sean respetados. La OIT se convirtió en una institución de Naciones Unidas en 1946. Fue impulsado en gran parte por la búsqueda de estabilidad luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. La OIT vela por el bienestar de los trabajadores de los 187 países pertenecientes a la organización. En este sentido, también persigue que haya oferta de empleos decentes y por protección social. Para este fin, se apoya en la estructuración de normativas generales para el empleador. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919 en virtud del Tratado de Versalles con el doble objetivo de lograr la expansión global de los derechos de los trabajadores y atenuar las causas de las revoluciones obreras que sacudieron fundamentalmente a algunos de los países involucrados en la Primera Guerra Mundial. Su constitución, sancionada en 1919, se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944. A continuación les mostraremos un video para que quede más claro lo que es hoy. Trabajo. Tanto si se tiene como si se necesita o se depende de otros para lograrlo, el trabajo es esencial para nuestro bienestar. El trabajo da sentido y dignidad a la vida. El trabajo nos brinda humanidad. Alrededor de 200 millones de personas necesitan trabajo. Millones más tienen trabajo, pero viven en la pobreza. Cientos de millones carecen de derechos laborales básicos para gozar de una vida saludable y segura. La Organización Internacional del Trabajo es el organismo de Naciones Unidas relacionado con el mundo laboral. Se fundó con la convicción de que la justicia social es esencial para lograr una paz universal y duradera. La OIT promueve el trabajo decente para todos, siguiendo un programa que fomenta la justicia laboral y social. La OIT se fundó en 1919, como parte del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de velar por la justicia social de los trabajadores. Pasó a ser un organismo especializado de Naciones Unidas al fundarse la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy posee 187 países miembros, cifra que sigue aumentando.
La OIT recibió el Premio Nobel de la Paz en 1969 y hoy es reconocida como la autoridad mundial en materia de trabajo, lo cual se ha demostrado en momentos clave de la historia. La sede de la OIT está en Ginebra y posee más de 40 oficinas en todo el mundo. Es la única organización internacional en la que gobiernos, patronales y trabajadores tienen la misma voz y voto. Ellos colaboran para elaborar normas y políticas laborales que repercuten en la economía mundial actual. Bajo el liderazgo del director general, la Secretaría realiza estudios y análisis de datos sobre el trabajo en el mundo y apoya la labor de los miembros y mandantes. La organización celebra cada mes de junio su Conferencia Internacional del Trabajo, en la que se debaten y adoptan normas del trabajo. Un órgano ejecutivo, llamado Consejo de Administración, se reúne 3 veces por año. La OIT asesora sobre el terreno a gobiernos y colabora en proyectos a nivel nacional para prestar asistencia en la aplicación de normas y políticas mediante actividades de capacitación, formación e investigación. En 2008, la OIT aprobó una declaración sobre justicia social para lograr una globalización equitativa y afrontar la crisis económica internacional. Hizo del trabajo decente el elemento esencial de su política y estableció un programa para promoverlo. El programa de trabajo decente tiene 4 objetivos estratégicos: fomentar las oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social, fortalecer la actividad tripartita y el diálogo social, y garantizar los principios y los derechos laborales fundamentales. El trabajo decente es el objetivo número 8 de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible y forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El programa de trabajo decente de la OIT contribuye sustancialmente a la paz y seguridad, al crecimiento económico sostenible y a la dignidad humana. Globalización, tecnologías innovadoras, aumento de la desigualdad. El mundo del trabajo evoluciona a un ritmo más rápido que nunca. La OIT analiza el futuro del trabajo sobre la base de casi 100 años de conocimientos, experiencia y logros. From the ILO we come to this with a mandate. And our mandate in the end is to promote social justice in the world. And that's the best way to keep our world peaceful. Bueno, esperamos que nuestra presentación haya sido de su total agrado y que el video haya sido explicativo e informativo para usted. Nos despedimos nosotros. Eso es todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.